La mañana del 15 de septiembre de 2023 amaneció con una brisa marina que llevaba consigo el aroma salado del Canal de la Mancha. En el histórico Britannia Royal Naval College de Dartmouth, los preparativos habían comenzado desde las primeras horas del alba. Los cadetes navales, vestidos con sus uniformes ceremoniales impecablemente planchados, formaron filas perfectas en el patio principal, mientras el eco de sus pasos resonaba contra los muros de piedra que habían sido testigos de más de un siglo de tradición naval británica. El capitán James Morrison, director del Colegio Naval, revisaba por quinta vez los detalles del protocolo. Esta no era una visita ordinaria. Su Majestad el Rey Carlos III, en su nueva capacidad como monarca, presidiría por primera vez la ceremonia de la división del Lord Alto Almirante, una tradición que se remontaba a los tiempos del rey Jorge V. La responsabilidad pesaba sobre sus hombros como el ancla de un navío de guerra. Las gaviotas sobrevolaban el complejo arquitectónico neoclásico, ignorantes de la importancia histórica que estaba a punto de desarrollarse. Los jardines del colegio habían sido meticulosamente cuidados para la ocasión, con cada arbusto podado a la perfección y cada sendero libre de la más mínima imperfección. Los funcionarios del protocolo real habían llegado 2 días antes para coordinar cada detalle, desde la posición exacta donde el rey haría su entrada hasta el ángulo preciso en el que debían estar colocadas las banderas navales. En las cocinas del colegio, el personal trabajaba febrilmente para preparar el banquete que seguiría a la ceremonia. El menú había sido aprobado personalmente por el equipo culinario de Buckingham Palace. Incluía platos que honraban tanto la tradición británica como los gustos conocidos del monarca. El aroma del cordero asado y las tartas de manzana comenzaba a filtrarse por los pasillos, mezclándose con el olor a cera de los pisos recién encerados. Los cadetes, muchos de ellos apenas adolescentes, sentían una mezcla de nerviosismo y emoción. Para algunos, esta sería la primera vez que estarían en presencia de la realeza. Sarah Williams, una cadete de 18 años procedente de Manchester, ajustaba su corbata naval por 10ª vez, mientras su compañero Michael Chen, hijo de inmigrantes hongkoneses, repasaba mentalmente las palabras del himno nacional que cantarían durante la ceremonia. La prensa había comenzado a congregarse desde temprano en las afueras del colegio. Reporteros de la BBC, ITV y corresponsales internacionales ajustaban sus equipos, preparándose para capturar cada momento de este evento histórico. Las cámaras de televisión se posicionaron estratégicamente para obtener las mejores tomas del monarca durante su inspección de las tropas navales. Mientras tanto, en una suite especialmente preparada dentro del colegio, el rey Carlos realizaba sus propios preparativos. Su ayuda de cámara había dispuesto cuidadosamente el uniforme naval ceremonial que vestiría para la ocasión. Una chaqueta azul marino con galones dorados, pantalones blancos impecables, y la gorra de oficial superior de la Royal Navy. Las condecoraciones y medallas fueron pulidas hasta brillar como estrellas, cada una representando décadas de servicio y tradición. El monarca, ahora de 74 años, reflexionaba sobre el significado de este momento. Durante décadas, había participado en ceremonias similares como príncipe de Gales, pero ahora la responsabilidad era completamente suya. La corona llevaba consigo no solo poder, sino también el peso de siglos de tradición naval que había convertido a Gran Bretaña en una potencia marítima mundial. Los últimos rayos del sol matutino iluminaban las ventanas del colegio cuando el convoy real se aproximaba por la carretera costera. Los vehículos oficiales, precedidos por la escolta policial, avanzaban majestuosamente hacia el complejo naval. Los residentes locales de Dartmouth se habían congregado a lo largo de la ruta, ondeando pequeñas banderas británicas y esperando capturar un vistazo del monarca. Dentro del colegio, los tambores comenzaron a sonar, anunciando la proximidad de la llegada real. Los oficiales tomaron sus posiciones finales, y los cadetes enderezaron sus espaldas con una precisión militar que habría hecho sentir orgulloso al propio Lord Nelson. El momento había llegado. La historia estaba a punto de escribirse una vez más en las páginas doradas de la tradición naval británica. El Rolls-Royce Real se detuvo suavemente frente a la entrada principal del Britannia Royal Naval College. El silencio que siguió fue casi palpable, como si el tiempo mismo hubiera decidido detenerse para honrar la solemnidad del momento. El capitán Morrison se adelantó con pasos medidos, su espada ceremonial brillando al sol, mientras los guardias de honor se cuadraron con una precisión que solo años de entrenamiento militar podían lograr. La puerta del vehículo se abrió, y Su Majestad el Rey Carlos III emergió con la dignidad que caracterizaba cada uno de sus movimientos públicos. Vestido con el uniforme naval ceremonial,
El monarca presentaba una figura imponente que combinaba la elegancia real con la autoridad militar. Sus ojos, experimentados después de décadas de servicio público, recorrieron rápidamente el escenario que se desplegaba ante él, evaluando cada detalle con la mirada de alguien acostumbrado a liderar. Los acordes del himno nacional comenzaron a resonar desde la banda militar, interpretado con una precisión que hizo que el corazón de cada presente latiera al unísono con la melodía. Los cadetes, manteniendo sus posiciones firmes, cantaron con voces que se elevaban hacia el cielo despejado, creando una armonía que parecía envolver todo el complejo naval en una atmósfera de solemnidad patriótica. El rey avanzó por el pasillo de honor que habían formado los oficiales superiores, intercambiando saludos protocolarios con cada uno. Su experiencia militar previa se hacía evidente en la forma natural con que devolvía los saludos, en la firmeza de su apretón de manos, y en la manera en que su mirada se conectaba brevemente pero significativamente con cada oficial que tenía el honor de ser presentado. La almirante Patricia Henderson, la oficial de más alto rango presente y una de las pocas mujeres en alcanzar tal posición en la historia naval británica, acompañó a Monarca durante su inspección inicial. Su presencia representaba los cambios modernos que habían transformado la Royal Navy, manteniendo al mismo tiempo las tradiciones más sagradas de la institución. Juntos, caminaron hacia el patio principal donde aguardaban los cadetes en formación. El espectáculo que se desplegaba ante los ojos del rey era verdaderamente impresionante. Más de 300 cadetes navales, organizados en escuadrones perfectamente alineados, representaban el futuro de la Marina británica. Sus uniformes, idénticos hasta el último detalle, creaban un mar de azul marino y blanco que ondulaba ligeramente con la brisa marina. Cada rostro joven reflejaba determinación, orgullo y un nerviosismo comprensible ante la presencia del comandante supremo de las Fuerzas Armadas. La inspección comenzó con el rey caminando lentamente entre las filas, observando con ojo experto la presentación de cada cadete. Ocasionalmente se detenía para intercambiar algunas palabras con alguno de ellos, preguntando sobre su procedencia, sus aspiraciones, o sus impresiones sobre la vida en el colegio naval. Estos momentos íntimos, aunque breves, creaban conexiones humanas que trascendían los protocolos formales. Durante la inspección, una anécdota particular destacó la humanidad del momento. Al pasar frente al escuadrón de cadetes femeninas, el rey se detuvo para conversar con la cadete Williams, quien había mencionado en su presentación que su abuelo había servido en la Royal Navy durante la Segunda Guerra Mundial. La conversación, aunque breve, fue emotiva, con el monarca compartiendo algunas reflexiones sobre la importancia del servicio familiar y la continuidad de las tradiciones navales a través de las generaciones. Los fotógrafos oficiales capturaban cada momento, conscientes de que estas imágenes se convertirían en parte del registro histórico oficial del reinado de Carlos III. Las cámaras de televisión transmitían en vivo la ceremonia a millones de hogares británicos y del Commonwealth, llevando la solemnidad del momento a familias que por generaciones habían seguido las tradiciones de la Marina Real. La banda militar, posicionada estratégicamente en una plataforma elevada, proporcionaba el acompañamiento musical perfecto para cada fase de la ceremonia. Sus uniformes rojos contrastaban brillantemente con el azul marino predominante, creando una paleta de colores que evocaba la bandera nacional. Los músicos, todos ellos marineros experimentados además de artistas talentosos, interpretaban cada pieza con una precisión que reflejaba años de práctica y dedicación. Mientras la inspección continuaba, el sol alcanzó su punto más alto en el cielo, bañando todo el complejo con una luz dorada que parecía bendecir la ceremonia. Las sombras se acortaron, y la temperatura aumentó ligeramente, pero ni los cadetes ni los oficiales mostraron el más mínimo signo de incomodidad. Su entrenamiento militar se hacía evidente en su capacidad para mantener la compostura y la atención, sin importar las condiciones externas. El momento culminante de esta fase de la ceremonia llegó cuando el rey completó su inspección y se dirigió hacia el podio principal, desde donde pronunciaría el discurso central del evento. Los aplausos respetuosos de los invitados civiles se mezclaron con el sonido de los tacones militares golpeando el pavimento en un saludo final, creando una sinfonía de respeto y admiración que resonó por todo Dartmouth. El podio, tallado en madera de roble británico y decorado con los emblemas de la Royal Navy, se alzaba majestuoso frente a la formación de cadetes. El rey Carlos III subió los escalones con la solemnidad que el momento requería, mientras el silencio se extendía por todo el complejo como una manta invisible de respeto. Los únicos sonidos audibles eran el suave murmullo del viento marino y el distante graznido de las gaviotas que sobrevolaban el puerto de Dartmouth.
Desde su posición elevada, el monarca podía observar no solo a los cadetes navales, sino también a la distinguida audiencia que había sido invitada a presenciar esta histórica ceremonia. Entre los asistentes se encontraban veteranos de la Royal Navy, algunos de ellos nonagenarios que habían servido durante los conflictos más significativos del siglo XX, dignos representantes del Parlamento, embajadores de naciones del Commonwealth, y familiares de los cadetes que habían viajado desde los rincones más remotos del Reino Unido para ser testigos de este momento trascendental. El discurso del rey comenzó con una reflexión profunda sobre el significado histórico del Britannia Royal Naval College. Su voz, modulada por décadas de experiencia en la oratoria pública, llevaba el peso de la autoridad real mientras narraba cómo estas mismas instalaciones habían formado a generaciones de oficiales navales que posteriormente dirigirían operaciones cruciales para la defensa y prosperidad de la nación. Mencionó específicamente a antiguos cadetes que se habían convertido en héroes nacionales, creando un puente emocional entre el pasado glorioso y el prometedor futuro que representaban los jóvenes que tenía ante él. La tradición naval británica, declaró el rey con voz firme y clara, no es simplemente una colección de protocolos y ceremonias, sino el alma viviente de una nación que ha dependido del mar para su supervivencia, prosperidad y proyección global durante siglos. Sus palabras resonaron en cada corazón presente, recordando a todos la importancia estratégica que la Marina había tenido en la formación del carácter nacional británico. Durante el discurso, el monarca hizo referencia específica a los desafíos contemporáneos que enfrentaba la Royal Navy en el siglo XXI. Habló sobre la necesidad de adaptación tecnológica, la importancia de mantener la excelencia operacional en un mundo cada vez más complejo, y el papel crucial que jugarían estos nuevos oficiales en la protección de las rutas comerciales globales, la lucha contra el terrorismo marítimo, y la respuesta a crisis humanitarias internacionales. La parte más emotiva del discurso llegó cuando el rey compartió recuerdos personales de su propio servicio naval. Relató experiencias de su tiempo como oficial joven, las lecciones aprendidas durante sus años en el mar, y cómo esas experiencias habían moldeado su comprensión del liderazgo y el servicio público. Sus anécdotas, aunque medidas y apropiadas para la ocasión formal, revelaban la humanidad detrás de la corona y establecían una conexión personal con los cadetes que pronto embarcarían en sus propias aventuras navales. Tras el discurso, comenzó la ceremonia de entrega de reconocimientos y premios. Los cadetes que habían demostrado excelencia académica, liderazgo excepcional o logros deportivos destacados fueron llamados individualmente para recibir sus condecoraciones de manos del monarca. Cada nombre anunciado por el oficial de ceremonias resonaba claramente por el patio, y los padres y familiares presentes no podían ocultar su orgullo mientras veían a sus seres queridos avanzar hacia el rey para recibir su reconocimiento. Entre los galardonados se encontraba el cadete Chen, quien había sido reconocido por su proyecto de investigación sobre tecnologías navales sostenibles, un trabajo que había impresionado tanto al cuerpo docente que había sido seleccionado para presentación en conferencias navales internacionales. Al recibir su medalla, el joven intercambió algunas palabras con el rey sobre la importancia de la innovación en el futuro de la Marina, una conversación que, aunque breve, demostró el interés genuino del monarca por los desarrollos técnicos que definirían la próxima generación de operaciones navales. La ceremonia continuó con la tradicional Marcha de los Colores, donde las banderas históricas de diferentes divisiones navales fueron presentadas con el protocolo ceremonial que había sido perfeccionado durante décadas. Cada bandera llevaba consigo la historia de batallas, exploraciones y misiones humanitarias que habían definido el papel de la Royal Navy en el escenario mundial. Los cadetes que tenían el honor de portar estas banderas habían sido seleccionados no solo por su excelencia física, sino también por su comprensión profunda del significado histórico que representaban. El momento más conmovedor llegó cuando se presentó la bandera de la HMS Britannia, el buque escuela que había dado nombre al colegio y que había servido como hogar flotante para generaciones de cadetes navales antes de ser reemplazado por las instalaciones terrestres actuales. La bandera, desgastada por el tiempo pero cuidadosamente preservada, fue llevada por la cadete Williams, quien había sido seleccionada por sus compañeros como la representante más digna de esta responsabilidad. Los invitados veteranos, muchos de ellos con lágrimas en los ojos, recordaban sus propios días de formación mientras observaban cómo las tradiciones que ellos habían heredado se transmitían fielmente a esta nueva generación. La continuidad histórica se hacía tangible en este momento,
creando un puente temporal que conectaba heroicas batallas del pasado con las misiones futuras que estos jóvenes oficiales llevarían a cabo en nombre de la corona y la nación. La fase final de la ceremonia llegó con la tradicional revisión de la flota simulada. Una representación simbólica donde los cadetes demostraron sus habilidades en maniobras navales coordinadas. Utilizando pequeñas embarcaciones en el puerto adyacente al colegio, los futuros oficiales ejecutaron formaciones complejas que replicaban las tácticas utilizadas por la Royal Navy en operaciones reales. El rey, acompañado por los oficiales superiores, observó desde un puesto de observación especialmente construido para la ocasión, mientras los cadetes navegaban con precisión militar. Las embarcaciones, aunque pequeñas en comparación con los destructores y cruceros que estos oficiales comandarían en el futuro, se movían con una coordinación que hablaba de meses de entrenamiento intensivo. Los comandantes de cada embarcación, todos ellos cadetes en su último año de formación, demostraron las habilidades de liderazgo que habían desarrollado durante su tiempo en Dartmouth. Sus órdenes, claras y precisas, resonaban sobre las aguas mientras maniobraban sus embarcaciones en formaciones que evocaban las grandes flotas británicas de épocas pasadas. El espectáculo acuático duró aproximadamente 20 minutos, culminando con todas las embarcaciones formando una perfecta línea de batalla frente al puesto de observación real. Al unísono, los cadetes ejecutaron un saludo naval tradicional, con sus espadas ceremoniales reflejando la luz del sol vespertino mientras las alzaban en honor al monarca. El momento fue capturado por las cámaras de televisión desde múltiples ángulos, creando imágenes que se convertirían en íconos visuales de este día histórico. Tras las maniobras navales, la ceremonia se trasladó al gran salón del colegio para el banquete oficial. El interior del edificio, con sus paredes adornadas con retratos de oficiales navales ilustres y vitrinas conteniendo artefactos históricos de expediciones navales británicas, proporcionaba el ambiente perfecto para la culminación social del evento. Las mesas, dispuestas con la precisión de una formación militar, estaban decoradas con centros de mesa que incorporaban elementos navales, anclas en miniatura, cuerdas marineras, y flores en tonos azul y blanco que reflejaban los colores tradicionales de la Marina. El banquete comenzó con un brindis tradicional propuesto por el capitán Morrison, quien alzó su copa para honrar a Su Majestad, a la Royal Navy, y al futuro de la tradición naval británica. Los asistentes respondieron al unísono, y el sonido de las copas cristalinas resonó por todo el salón como campanadas de celebración. El rey, siguiendo el protocolo establecido, respondió con su propio brindis dedicado a los cadetes y al personal del Britannia Royal Naval College, reconociendo su dedicación y compromiso con la excelencia. Durante la cena, el monarca tuvo la oportunidad de conversar informalmente con veteranos navales, familiares de cadetes y dignatarios internacionales. Estas conversaciones, aunque relajadas comparadas con la formalidad de la ceremonia, revelaron la profundidad del conocimiento del rey sobre asuntos navales y su genuino interés por las personas que dedicaban sus vidas al servicio marítimo. Particularmente memorable fue su conversación con el almirante retirado Sir Geoffrey Williams, abuelo de la cadete Williams, quien había comandado un destructor durante las Malvinas y compartió anécdotas sobre la evolución de las tácticas navales durante las últimas 4 décadas. El entretenimiento musical durante el banquete estuvo a cargo de un coro compuesto por cadetes de diferentes años, que interpretaron una selección de canciones navales tradicionales y composiciones más contemporáneas que reflejaban la diversidad cultural de la moderna Royal Navy. Sus voces, entrenadas durante meses para esta presentación especial, llenaron el salón con armonías que evocaban tanto la nostalgia por las tradiciones pasadas como la esperanza por el futuro de la institución naval. El momento más emotivo de la velada llegó cuando el rey se dirigió personalmente a cada mesa para intercambiar palabras con los familiares de los cadetes. Para muchos padres y abuelos, este era el momento culminante no solo del día, sino de años de orgullo por ver a sus hijos seguir carreras dedicadas al servicio nacional. Las conversaciones, aunque breves, fueron profundamente personales, con el monarca demostrando un interés genuino por las historias familiares y las tradiciones de servicio que habían influido en las decisiones de estos jóvenes de unirse a la Marina. A medida que la tarde avanzaba hacia el anochecer, la ceremonia se acercaba a su conclusión. El rey, acompañado por su séquito, realizó un último recorrido por las instalaciones del colegio, visitando las aulas donde se impartía instrucción técnica, los simuladores de navegación donde los cadetes practicaban maniobras en condiciones virtuales de combate, y los laboratorios donde se desarrollaba investigación naval de vanguardia. La despedida final tuvo lugar en el mismo patio donde había comenzado la ceremonia horas antes.
Los cadetes, nuevamente en formación perfecta, rindieron un último saludo al monarca mientras la banda militar interpretaba el himno naval tradicional Eart of Oak. Las luces del atardecer bañaban la escena con tonos dorados y rojizos, creando una atmósfera casi cinematográfica que subrayaba la solemnidad del momento. Al abordar el vehículo real para su partida, el rey Carlos III llevaba consigo no solo la satisfacción de haber presidido exitosamente su primera división del Lord Alto Almirante como monarca, sino también la seguridad de que el futuro de la Royal Navy estaba en manos capaces y dedicadas. Los cadetes que había conocido ese día pronto se dispersarían por los océanos del mundo, llevando consigo las tradiciones, valores y excelencia que habían absorbido durante su tiempo en Dartmouth. Las luces del Britannia Royal Naval College permanecieron encendidas durante la noche, como un faro que simbolizaba la continuidad de una tradición que había formado a los guardianes marítimos de la nación durante más de un siglo, y que continuaría haciéndolo por generaciones futuras.